Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por sacar este pequeño espacio para compartir con nosotros esta charla. Como lo mencionaba Mayra, la idea es que podamos generar también una conversación en la que ustedes nos plantean sus dudas y nosotros, desde lo que conozcamos, podamos apoyarlos con la respuesta. Muchas gracias a Soportuaria por brindarnos este espacio también para compartir con ustedes. Entonces, el tema en el que nos vamos a centrar el día de hoy es la nueva reglamentación que ha emitido la Superintendencia de Puertos y Transporte en materia de administración de lavado de activos. Y es que lo primero que tendríamos que entrar a revisar es cómo nace todo este tema o toda esta reglamentación. Y es que con el fin de promover el desarrollo sectorial, la Superintendencia ha aceptado las recomendaciones de organismos internacionales, que no son recomendaciones que vienen desde hace poco tiempo. Esto, digamos que a nivel de compliance es algo que ha tenido una evolución constante. Em, lo vimos también en la reglamentación del sector real, ahora lo estamos viendo como reglamentación específica en el sector transporte, pero a nivel internacional lo veníamos viendo desarrollarse desde la creación de diferentes convenios, como el convenio de Viena, como el convenio de Palermo y algunas otras recomendaciones que han dado organismos internacionales, como es el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, o GAFILAF, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, del cual Colombia hace parte. Y para entender un poco cómo se estructuran estas recomendaciones que hace la GAFI, tendríamos que entender un poco respecto a el manejo independiente con cada uno de los países. Y en este caso, el GAFI lo que entra a hacer es una evaluación específica de cada uno de los países y determina ciertos riesgos dentro del marco de sus recomendaciones. Digamos que dentro de las recomendaciones que tiene la GAFI para Colombia está promover políticas y coordinación a nivel interno en las compañías, lo que es cooperación internacional, transparencia, y algo muy relevante acá en este tema del cual vamos a hablar, y es la determinación de un beneficiario final en los procesos de debida diligencia, todas las recomendaciones relacionadas con el análisis y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las medidas preventivas que no solamente como país, sino como compañías tendríamos que entrar a desarrollar. Entonces, los temas que vamos a abordar principalmente en esta charla son cómo yo como compañía tengo que hacer el análisis de existencia de este tipo de riesgos, de qué manera las empresas son utilizadas como una herramienta para la comisión de este tipo de delitos y los procesos de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos, que son los que nos van a permitir de una u otra manera mitigar pues ese impacto que ocasionalmente se pudiera generar para la compañía. eh, y nada, seguimos adelante. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Ya entrando un poco más en materia, es importante tener en cuenta que las empresas obligadas a implementar este SARLAF deben contar con una serie de procedimientos para gestionar los riesgos, para prevenir o mitigar la materialización dentro de sus compañías. Y estos riesgos están asociados a tres tipos de delitos, que son el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de estos delitos, que son los que debemos prevenir para que no ocurran dentro de nuestra compañía y para no vincularnos con personas que estén relacionadas con estos delitos. Entonces, en primer lugar, tenemos el lavado de activos. El lavado de activos es la modalidad mediante la cual los delincuentes o las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a fondos, bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas, actividades como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, tráfico de migrantes, de menores de edad, delitos relacionados con la administración pública. Entonces, todos los fondos o los bienes provenientes de este tipo de delitos buscan ocultar su verdadera naturaleza o su origen, incorporándolos a la economía nacional.
Entonces, esto se ha visto mucho en los últimos años, que los delincuentes tienen, pues como empiezan a estructurar sociedades, una estructura societaria para desarrollar actividades que aparentemente son lícitas, pero que lo que están haciendo es a través de esa actividad lícita introducir estos bienes o estos fondos, estos recursos provenientes de estas actividades ilícitas para ir limpiando los que se vayan introduciendo a la economía mediante la vinculación con otro tipo de empresas. Y entonces esto es una forma que utilizan como para limpiar este dinero. También tenemos la financiación del terrorismo, que pues incurre en este delito quien directa o indirectamente provea, entregue, administre, custodie o realice cualquier tipo de actividad que promueva, organice o financie grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley o grupos terroristas nacionales o extranjeros. Es muy importante saber con quién nos vamos a vincular porque pues indirectamente podemos estar realizando pagos o financiando a organizaciones terroristas sin saberlo. Como les dijimos, pues aparentemente las actividades que desarrollan son legales, pero detrás sus beneficiarios finales realizan otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, este SARLAF lo que busca es que podamos conocer a esas contrapartes, conozcamos sus operaciones, su negocio, sus beneficiarios finales, para poder estar seguros que la empresa con la que estamos contratando, con la que nos estamos vinculando, no tenga ningún tipo de relación con este tipo de delitos. Y por último, tenemos el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es un delito que no ha tenido tanto desarrollo en Colombia, pero pues que a nivel internacional sí se ve mucho. Entonces, pues también cuando vayamos a tener cualquier vínculo con personas o con contrapartes extranjeras, pues debemos también conocerlos muy bien. Este delito se basa en todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, exportación o cualquier tipo de actividad relacionada con armas nucleares, químicas o biológicas que son utilizadas para propósitos ilegítimos y en contravención de las leyes y las obligaciones nacionales e internacionales. Hay que recordar que esta resolución es muy reciente, es la resolución 2328 del 6 de marzo de 2025, tiene alrededor de un mes de ser expedida. Entonces, pues es muy importante conocerla y empezar a cumplir con estas obligaciones. Ahora les voy a mencionar un poco el ámbito de aplicación de esta resolución, que pues indica que todas las empresas que estén sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte deben diseñar e implementar un sistema para prevenir estos delitos, los riesgos relacionados con estos tres delitos que acabamos de ver, y también nos da la resolución un listado de las empresas que están obligadas, que son básicamente las empresas habilitadas para el transporte público de carga en cualquiera de sus modalidades: marítimo, férreo, fluvial, aéreo, terrestre. También las empresas habilitadas para el transporte público de pasajeros, también en cualquiera de sus modalidades. Los concesionarios de infraestructura del transporte que se dediquen a la operación, al mantenimiento o administración de la infraestructura de servicio público, las empresas de transporte especial, las empresas de transporte mixto, los centros integrales de atención a conductores, centros de enseñanza automovilística, centros de diagnóstico automotor, centro de reconocimiento de conductores, empresas habilitadas para el transporte por cable, también operadores de transporte multimodal, empresas desintegradoras de vehículos y sociedades y operadores portuarias que presten servicios en los puertos relacionados con, perdón, con carga y descargue, almacenamiento, remolque, estiva y desestiva, manejo terrestre, porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y pues cualquier actividad que se desarrolle en estos puertos. Entonces, estos serían como las empresas obligadas, pero también el ámbito de aplicación indica que todas las empresas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte pues deben diseñar e implementar este sistema. Aquí hay un tema muy importante
y antes de avanzar, y es que a diferencia de otros sectores donde, como el sector real, donde la superintendencia estableció específicamente un criterio relacionado con activos o ingresos, para tener que la obligación de implementar este tipo de sistemas, en el sector transporte, ese tema de activos o ingresos no quedó regulado en ese sentido. Con el solo hecho de contar con una habilitación a ser parte de uno de los grupos que están relacionados aquí dentro del ámbito de aplicación de la norma, ya la compañía va a tener la obligación de llevar a cabo la implementación y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque acá ya no entra como contexto relevante el tamaño de la organización y de pronto el factor financiero, sino solamente por el hecho de llevar a cabo una actividad de transporte o una actividad relacionada y que se encuentre bajo la supervisión o vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transportes, va a tener que llevar a cabo la implementación. Así es, este es un ámbito de aplicación mucho más amplio que, digamos, el de los otros sectores que está enfocado en grandes empresas o grandes superficies que tienen unos activos, unos ingresos bastante altos. Acá es mucho más amplio para todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Transporte. Ahora les voy a mencionar también un poco los objetivos y los beneficios de este sistema. Los principales objetivos es reducir la posibilidad de que la compañía pueda ser utilizada como herramienta o como instrumento para la comisión de actividades delictivas relacionadas con LAF, lavado de activos y financiación del terrorismo. Como lo veíamos, pues no permitir que nuestra empresa se vea involucrada con este tipo de delitos. También otro objetivo es establecer una serie de lineamientos y procedimientos al interior de la compañía para poder identificar, medir, controlar y monitorear estos riesgos. Y por último, de los objetivos principales es culturizar y capacitar a todas las contrapartes en el cumplimiento del SARLAF, que es un punto en el cual las autoridades hacen mucho énfasis que todos nuestros empleados, todas nuestras contrapartes conozcan de qué se trata este SARLAF, los procedimientos que tenemos establecidos en nuestras compañías y que participen de manera activa en el cumplimiento del programa. Y algunos beneficios es que protege a la sociedad sobre los riesgos, el buen nombre, la reputación, la competitividad y la productividad de la sociedad. Si bien muchas veces estos sistemas se ven como una carga adicional o unas obligaciones adicionales para la empresa, pues también es un factor diferenciador a la hora de realizar grandes negocios, a la hora de contratar a nivel internacional. Siempre va a ser un punto a favor y un factor diferenciador el contar con este tipo de sistemas, va a mejorar la competitividad y pues también la reputación de la compañía. Entonces, pues es muy importante tener esto en cuenta. También permite el desarrollo de una gestión empresarial responsable y segura, mejorando los procesos internos de la compañía, optimizando algunos procesos, siendo más eficientes. La idea y lo que buscamos al implementar este SagriLab no es imponer esas cargas adicionales, sino de los procedimientos que ya están establecidos en la compañía, mejorarlos, optimizarlos y cumplir con estas obligaciones sin generar mayores cambios en los procesos de la compañía. Y también aumenta el conocimiento que tenemos de nuestras contrapartes en general, clientes, proveedores, contratistas, empleados, accionistas, cualquier tipo de contraparte, vamos a tener un mejor conocimiento de ellas para poder tomar unas decisiones estratégicas con más información, evitando la exposición a este tipo de riesgos y, vuelvo y lo repito, siendo más competitivos en el mercado. Entonces, estos serían como los objetivos y beneficios principales de tener un SARLAF implementado. Y también es importante mencionar que cualquier sistema de gestión de riesgos, pues lo recomendable es contar con un modelo que se denomine el modelo de las tres líneas, que son tres líneas de defensa para gestionar estos riesgos y para prevenir la ocurrencia dentro de la compañía. Entonces tenemos en primer lugar la primera línea, que es la denominada gestión operativa, que está a cargo de los líderes de cada uno de los procesos, de cada una de las áreas que tienen el primer contacto con esos riesgos, el primer contacto con la contraparte. Acá tenemos, por ejemplo,
a los líderes de gestión humana que tienen ese primer contacto con los empleados, el área de compras que tiene el primer contacto con los proveedores, el área comercial que tiene ese contacto con los clientes y son los primeros que van a poder identificar y evaluar esos riesgos que deben cumplir con esos procedimientos implementados en la compañía para conocer a las contrapartes y pues poder gestionar los riesgos de una manera adecuada. Tenemos una segunda línea que es la denominada gestión de cumplimiento y de riesgos, que ya va más enfocada en hacer una supervisión, un monitoreo de estos riesgos que se identificaron en la primera línea, de verificar que esta primera línea se haya cumplido con todos los procedimientos establecidos. Aquí también aparece la figura del oficial de cumplimiento, que más adelante hablaremos en detalle de esta figura y es un cargo muy importante porque es el que va a estar a la cabeza del cumplimiento del SARLAF al interior de la compañía. Entonces aquí se deben revisar todas las políticas, los procedimientos, que todo se esté cumpliendo, hacer una evaluación de los riesgos y evidenciar de pronto unos nuevos riesgos, actualizar y mejorar los procesos. Entonces es también muy importante esta segunda línea. Y tenemos una tercera línea de defensa, que es la gestión, la denominada gestión de auditoría o gestión independiente, que está a cargo ya pues en las compañías que tienen, por ejemplo, un área de auditoría interna, que ya va a ser un órgano independiente, así como la revisoría fiscal, que es un auditor externo, y ya lo que va a hacer es en ejercicio y en cumplimiento de sus funciones normales dentro de la compañía, pues verificar que también estos procesos se cumplan, que se cumplan las obligaciones establecidas en la ley, en los manuales y en las políticas que se implementan en la compañía para poder pues también advertir incumplimientos o mejoras respecto al sistema. Listo, frente a las etapas, vamos a abordar 4 puntos muy específicos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una implementación o de homologar, para el caso de las empresas de transporte de carga, el CIPLAF, que era el sistema de administración de riesgos que previamente habían tenido que implementar. Y la primera fase de la que vamos a hablar es la identificación del riesgo. Esta fase es supremamente importante porque va a ser la que me va a permitir cumplir con las demás y me va a permitir tener un conocimiento un poco más profundo de cómo yo como compañía me estoy exponiendo. Entonces, esa fase de identificación de riesgos es como la fase más relevante porque es el proceso en el que yo voy a empezar a hacer los procedimientos que me van a marcar la pauta para construir mi programa. Entonces, esa identificación de riesgos se recomienda que se haga en 2 sentidos. El primero es con el análisis de toda la reglamentación o toda la documentación de procesos que yo tengo a nivel interno. Entonces, por ejemplo, si yo soy el equipo de compras y soy el equipo encargado de llevar a cabo la vinculación de contrapartes, hablando, por ejemplo, no sé, de proveedores o de clientes, tengo que entrar a revisar a nivel documental cómo tengo desarrollado el proceso, si lo tengo desarrollado, si tengo políticas, si tengo lineamientos específicos que regulen ese tipo de vinculaciones y voy a entrar a revisar la actividad específica. Entonces voy a decir, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del equipo de compras y yéndonos un poco al equipo comercial. Cuando yo tengo un equipo comercial, por poner un ejemplo, por lo general, cuando yo voy al equipo completo, al que está esquematizado en nuestro organigrama, voy a la cabeza y la cabeza siempre me va a decir que los procedimientos son perfectos, que el procedimiento se hace como lo indica el lineamiento, como lo indica la reglamentación interna que yo tenga, pero cuando ya me voy a la colita del equipo de compras, voy y hablo con el comercial y el comercial me va a decir como yo abarco lo que puede abarcar de la manera en que lo puede abarcar. Eso que implica que puede que tenga un contacto con el fin de cumplir de pronto sus métricas o de cumplir sus metas directamente con terceros que realmente
no han tenido un proceso de verificación. Y aquí ya entramos a hablar de un poco más del contexto legal, y es que, por ejemplo, cuando un comercial emite una oferta, eso tiene unas implicaciones legales. Entonces, ahí en esos procesos de los que estamos hablando, es súper importante que yo pueda conocer específicamente cómo se llevan a cabo esas tareas, cómo realizo vinculación de trabajadores, cómo realizo el proceso de vinculación de clientes, de proveedores, de absolutamente todas las contrapartes, porque así voy a determinar de pronto qué actividad me puede estar generando un riesgo mayor o una mayor exposición a nivel de compañía. De esa manera voy a tener la oportunidad de identificar cuáles son esos riesgos a nivel documental, y por supuesto la otra parte, que es llevar a cabo los procesos de entrevista con las personas involucradas en el desarrollo de las actividades del día a día en mi compañía. Entonces, esos dos procedimientos son súper importantes para identificar los riesgos a los que yo como compañía estoy expuesta. Pero también hay otro tema muy relevante, y es que en ocasiones, cuando yo voy a implementar un sistema de riesgos, no tengo precaución en varios temas, y el primero es la integración del programa con otros sistemas de cumplimiento. Aquí, digamos que estamos hablando de un programa que está enfocado netamente en lavado de activos y financiación del terrorismo, pero esto me impacta como compañía desde otro punto de vista, como por ejemplo los esquemas o las políticas de protección de datos que yo tenga al interior de mi compañía. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, aquí como factor importante está el tema de debida diligencia y el proceso de conocimiento de mis clientes o de mis contrapartes. Cuando yo no tengo plenamente desarrollado una política o unos criterios asociados a protección de datos, pues vamos a tener que, si bien voy a estar acá cumpliendo lo que tiene que ver con lavado de activos, puede que esté incumpliendo el régimen de protección de datos. Entonces ahí es súper importante que entremos a revisar y analizar con detenimiento cuáles serían esos sistemas con los que yo tendría que integrar mi programa, ¿cierto? Los que de pronto tienen unas políticas asociadas a temas de corrupción, o los que son OEA, por ejemplo, operadores económicos autorizados, que tienen un sistema más robusto que no solamente mide riesgos de lavado de activos, sino que mide algunos otros temas como corrupción, por ejemplo, que son factores importantes. Habría que revisar de qué manera se pueden integrar, porque finalmente estos componentes que abordamos en este tipo de sistemas son componentes relevantes en este tipo de autorizaciones. Todo esto de lo que estamos hablando me va a permitir pues llevar a cabo la identificación del riesgo. Hay otro tema relevante em, que yo como compañía tendría que entrar a revisar, y es la actualización de los KPIs. ¿Cómo voy a medir yo mi programa? ¿De qué manera lo voy a medir? De pronto eso me va a dar las pautas para en el monitoreo del riesgo, que es la fase número 4, poder hacer una medición adecuada. También tengo que contemplar el segundo punto del cual ya hablamos, que es de medición y evaluación del riesgo, y es de qué manera yo como profesional encargado de este tipo de programas voy a llevar a cabo la estructuración de los documentos. Entonces, con la identificación del riesgo, yo voy a tener la base. Esa base me va a servir para estructurar todos los documentos del programa. ¿Qué documentos son? En primera instancia, y lo más importante para poder llevar a cabo como una medición y una preparación adecuada de mi programa, va a ser el levantamiento de una matriz de riesgos, ¿cierto? Cuando yo identifique cuáles son esos riesgos, cuando yo ya sepa cuáles son los temas en los que me voy a enfocar, y ya tenga de pronto estructurados los controles, porque acá está el proceso, acá está la identificación de riesgos, pero a la par tengo que identificar cómo voy a mitigar este tipo de riesgos, ¿cierto? Entonces, aquí es súper importante que contemos con el apoyo de un especialista, en este caso, la persona que va a llevar a cabo la implementación de sus programas o su oficial de cumplimiento, para determinar de qué manera voy a evaluar el riesgo. Y cuando tenemos de pronto un sistema
ya más maduro, un sistema implementado, pues aquí entran, perdón, a ser parte muy importante los procesos de auditoría que yo lleve a cabo con el sistema, porque ellos me van a permitir tener un poco de información más a nivel de números y me va a decir qué tan efectivo es el sistema que yo tengo o de pronto si hay alguna falencia a nivel de los controles. Pero cuando tengo un sistema que apenas está en fase de implementación, no tengo los controles implementados, pues es súper importante que contemos con la ayuda de este especialista que nos va a ayudar a hacer la valoración de riesgos y esa valoración y medición de los riesgos es un tema que se tiene que hacer a criterio del especialista en primera medida, pero también se tiene que tener en cuenta la operación como tal de la compañía. No es lo mismo una empresa de transporte o un operador portuario, o sea, son dos operaciones completamente diferentes y esa medición y evaluación del riesgo en principio tendría que ser una evaluación objetiva donde el oficial de cumplimiento o quien implemente lleve a cabo un conocimiento ya pues de la operación completa y pueda determinar cuál sería el resultado de esa evaluación de riesgo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, donde vamos a ver de qué manera podemos construir nuestra matriz de riesgo. Finalmente vamos a tener un tercer punto, que es el control de riesgo. Este control de riesgo es lo que les decía, si yo tengo identificado un riesgo, tengo una medición, voy a definir cómo lo voy a controlar. Entonces, en el ejemplo que les ponía del comercial, listo, el comercial me emite una oferta, ¿cierto? Desde el punto de vista legal, habría que ver las condiciones en las que se está emitiendo esa oferta, si la oferta es vinculante, pero lo que yo debería hacer en ese momento es generar de pronto un disclaimer en esa cotización que emita mi comercial, donde diga que esta cotización está sujeta a un proceso de verificación, o sea, una debida diligencia, antes de llevar a cabo el negocio con cositas muy pequeñas, temas muy puntuales que de pronto no me generan una carga operativa para mí como compañía tan desgastante, yo podría estar cubriendo a la compañía de sanciones, de pronto de riesgos legales y ya de pronto de alguna controversia en materia contractual con la contraparte con la que estoy llevando a cabo mi proceso de negociación. Entonces, ese proceso de identificar cómo lo estamos viendo específicamente en esta parte comercial, es importante que lo llevemos a cabo en todos los procesos de la compañía para determinar de qué manera se pueden reforzar los controles que de pronto ya tengamos o implementar controles nuevos. Y tenemos el monitoreo de riesgo como un cuarto factor y este monitoreo del riesgo es un trabajo conjunto entre el oficial de cumplimiento y todas las personas que llevan a cabo de una u otra manera procesos relacionados con el sistema. Porque este monitoreo del riesgo es el que me va a permitir a mí como compañía medir si mi programa está siendo un programa efectivo. Yo, digamos que considero que aquí hay un factor muy relevante, muy importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante en los órganos que intervienen en los procesos de una compañía, y es que este monitoreo es un tema que tiene que hacer de manera constante el oficial de cumplimiento y eso ya depende de la periodicidad en la que yo establezca que se deben desarrollar los controles. Pero es súper importante acá también el tema del compromiso por parte de la gerencia y por parte de la alta dirección o los órganos de administración, porque a raíz de este monitoreo, yo voy a primero poder ver cuáles son las falencias, pero también voy a tener que generar unas oportunidades de mejora a mi programa o a mi sistema y esas oportunidades de mejora tendrían que llevarse a cabo al interior de la compañía, tendrían que implementarse, ¿sí? Y este tema de monitoreo de riesgo, que es básicamente la función del oficial de cumplimiento durante un periodo específico de tiempo, también está relacionado con la auditoría interna.
y es que la auditoría interna, hay una falencia a veces porque la auditoría interna se encarga de muchísimas cosas al interior de la compañía, se encarga de auditar algunos temas relacionados con algunas otras obligaciones que tienen las compañías y habría una falencia que se tendría que entrar a cubrir y que digamos que acá em, es muy relevante y es la preparación del auditor interno para poder valorar si un sistema está siendo efectivo o no. Ese proceso de formación de los auditores es súper importante y es súper relevante porque me va a permitir conocer no solamente desde el punto de vista del oficial de cumplimiento, sino ya de un equipo que tiene la preparación para validarlo, si en efecto mi sistema está funcionando como debería funcionar. Entonces, estos cuatro procesos de los que estamos hablando en este momento son súper importantes para poder elaborar ya como tal los documentos que van a ser parte de mi programa, que vienen a ser la matriz de riesgos, mi política, mi manual de procedimientos, todo lo que son formatos, todo lo que son formatos que yo maneje al interior de la compañía, como les hablaba, el tema de la oferta que presentan los comerciales. Y finalmente, pues eso será la base que yo tenga para el desarrollo de mi programa y tenemos una fase adicional que de pronto no se cuenta dentro de las etapas que la superintendencia ha contemplado, pero es una fase muy importante y es diferente a la auditoría que hacen tanto el oficial de cumplimiento como el equipo de auditoría interna y es la remediación. Esta remediación es un proceso de revalidación de los programas. Entonces, esta remediación básicamente lo que busca es que con el cambiar de la normatividad, el cambiar de las propias operaciones que yo tengo al interior o que yo celebro con mis demás contrapartes, yo pueda primero hacer una revalidación de riesgos, ¿sí? Porque no son de pronto los mismos riesgos de hace 5 años a los que de pronto una compañía que está en constante crecimiento o que está ya en una fase operativa plena. Entonces es súper importante que yo haga la verificación de riesgos a nivel sectorial, que son bien relevantes, pero también el levantamiento de riesgos como compañía, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar un poco cómo tendría yo que hacer ese análisis desde el punto de vista de compañía, pero los factores externos y los factores internos son muy importantes a la hora de hacer esta revalidación porque inclusive pues ni siquiera a nivel financiero una compañía es la misma del año pasado porque la operación económica y el desarrollo del sector o el desarrollo de la compañía no van a ser los mismos. Entonces, este proceso de remediación o revalidación, que es un proceso que se tiene que llevar a cabo cada 2 años, me va a permitir no solamente identificar riesgos, sino actualizar todo mi programa. Entonces nosotros lo vemos como una quinta etapa que de pronto no se tiene que desarrollar con tanta periodicidad, pero sí es importante que la tengamos en cuenta porque en este caso la normatividad establece que esta remediación o esta revalidación tiene que hacerse cada 2 años. ¿Puedes avanzar, Daniela? Bueno, este sistema también establece una serie de elementos fundamentales, digamos, que se deben realizar. Primero tenemos el contenido del SARLAF, que nos dice que para que las empresas obligadas puedan implementar y poner en marcha este sistema, lo primero que tienen que hacer es conocerse a sí mismas, conocer los riesgos propios que tienen, la materialidad de estos riesgos, analizar también el tipo de negocio, las operaciones, las áreas de geográficas donde operan, conocerse a sí mismos para identificar el riesgo de cada sociedad. Aquí, como lo mencionábamos anteriormente, pues muchas veces se utiliza que para una empresa utilizo el sistema del otro, o copio y pego un sistema,
o bajo un sistema de internet y lo implemento en la compañía, que eso pues es un concepto bastante errado porque como lo mencionábamos, cada compañía tiene procesos diferentes, tiene áreas diferentes y tiene riesgos diferentes. Entonces, el SARLAF debe ser a la medida de cada compañía, realizando un análisis y una investigación profunda de las operaciones y de las áreas donde opera, para que se puedan aplicar los procedimientos y los mecanismos ajustados pues, a la compañía y que permitan identificar, evaluar, controlar y monitorear estos riesgos. También tenemos las etapas, que eran las que ya nos mencionaba Tatiana en el slide anterior, que es una identificación de los riesgos mediante el conocimiento de la contraparte, una medición y evaluación del riesgo para identificar qué tan probable es que ocurra este riesgo en la compañía y cuál será el impacto de esos riesgos en caso de materializarse. Tenemos también un control de los riesgos a través de todos los procedimientos establecidos en el programa y un monitoreo o un seguimiento de los riesgos para identificar nuevos riesgos y para verificar que se estén cumpliendo con los procedimientos. Y la etapa que mencionábamos adicional, que era de la revalidación, porque pues estos sistemas y la operación de la compañía están en constante cambio. También tenemos un elemento que es el conocimiento del cliente, que es uno de los más importantes, saber con quién me estoy relacionando, saber quiénes son mis clientes, mis proveedores, mis empleados, quiénes están detrás de las sociedades con las que contrato, quiénes son sus beneficiarios finales, por lo que se debe solicitar una información inicial para poder realizar estas verificaciones. Y también tenemos otro elemento que son los reportes, que este sistema establece también la obligación de realizar una serie de reportes a diferentes entidades. Los más importantes pues, son los reportes a la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que más adelante veremos detalladamente estos reportes, pero también nos pueden solicitar reportes la Superintendencia de Transporte, también debemos presentar reportes a la Junta Directiva, que es el máximo órgano en estos temas, pero más adelante ahondaremos un poco más en estos temas. Entonces, estos son como los elementos más importantes que debe contener el SARLAF. Listo. Y para poder establecer o para poder personalizar mi programa, habrían ciertos temas que tengo que analizar dentro de mi proceso. El primero es el establecimiento de los riesgos propios. Eso, como lo mencionaba Sebastián, es un proceso de conocerme como compañía o de que quien esté implementando me conozca mi negocio, conozca cómo yo funciono, cómo opero en el día a día, y eso me va a permitir establecer los riesgos propios. También me va a permitir establecer la materialidad. Y acá en materia de cumplimiento, la palabra materialidad es algo que escuchamos mucho en temas de auditoría o en temas de contabilidad, pero esta materialidad es un poco diferente. Digamos, este concepto no está como muy desarrollado en materia de compliance, pero básicamente la materialidad es todo el impacto que a mí me pueda generar a nivel interno o algún tipo de riesgo o el impacto que yo pueda generar a nivel externo. Y pues ya el análisis y establecer, porque hay muchísimos tipos de riesgos, ¿no? Hay riesgo operativo, riesgos de corrupción, riesgos de soborno, el tema de pagos por facilitación, pero en este caso establecer cuáles son los que están relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo. Esos serían los primeros temas que yo tendría que establecer y para poder establecerlo tendría que analizar varios temas relevantes. El primero es el tipo de negocio que yo tengo, porque como les mencionaba, pues no es lo mismo una empresa de carga que una empresa de transporte especial o de transporte de pasajeros. Entonces, eso me va a permitir, pues, digamos, empezar como a individualizar un poco los riesgos y a segmentarlos de una manera un poco más clara y más específica, acorde con mi operación. ¿Listo? Ese el primer tipo de negocio y la operación propiamente que yo desarrollo. La tercera es el tamaño. El tamaño es relevante porque cuando yo tengo de pronto una compañía que no es tan grande, de pronto la estructura a nivel interno me va a facilitar un poco
llevar a cabo todos los controles y llevar a cabo todo el proceso de conocimiento de contrapartes, pero realmente es un reto cuando hablamos de empresas que tienen operaciones masivas. Va a ser un reto bien importante poder revisar de qué manera voy a desarrollar todos los controles que tengo que realizar y llevar a cabo principalmente el proceso de conocimiento de cliente, porque, por ejemplo, las empresas de transporte especial, que son empresas que tienen vinculaciones de más de 1.000 vehículos, donde su flota pues es bastante grande, ahí se vuelve un reto porque son contrapartes, son asociados de mi negocio y a todos tengo que hacerles el proceso de conocimiento de cliente. Entonces, eso también lo tengo que abordar, tengo que analizarlo, pero también importante que lo analice con el especialista para que generemos estrategias que me permitan a mí poder de pronto, de una u otra manera, tener un plan de trabajo de cómo voy a abordar yo a esas contrapartes y de qué manera voy a poder llevar a cabo los cumplimientos, porque al final, cuando yo tenga que presentar mi reporte, yo como oficial de cumplimiento o yo como equipo de auditoría interna, pues voy a tener que revisar, voy a tener que medir el funcionamiento de mi sistema o ya habiendo establecido esos KPIs, voy a tener que determinar si mi sistema funciona, si no funciona o si las estrategias que estoy adelantando son estrategias que pudieran continuar o tengo que ajustarlas. Y finalmente las operaciones geográficas, y acá hay un tema muy importante, y es que cuando yo llevo a cabo procesos de contratación, por ejemplo, con em, empresas que están ubicadas en jurisdicciones de alto riesgo, lo que conocemos también como paraísos fiscales, eh, no necesariamente significa que yo no pueda llevar a cabo los procesos con esa compañía. Lo que significa es que dentro de mi proceso yo tengo que hacer una clasificación de mis contrapartes. Esto, digamos, es un tema súper importante porque, digamos que el lema de este SARLAF es a mayor riesgo, mayor control. Si yo tengo una contraparte que está ubicada en una jurisdicción de alto riesgo, lo que va a implicar es que yo lleve a cabo un proceso de conocimiento un poco más riguroso, un poco más fuerte, porque puede que la compañía opere en esa jurisdicción, pero no necesariamente tenga los temas o los documentos o todos sus temas legales fuera de regla. Puede que tenga todo, que cumpla con todo, pero yo como compañía tengo la obligación de entrar a revisar un poco más y llegar de pronto hasta conocer perfectamente, inclusive reservarme el derecho de realizar auditorías también de cumplimiento a esas contrapartes para poder conocerlas y para poder determinar cuál es el nivel de riesgo que me va a generar esta vinculación y para poder determinar también que todos sus temas están en orden, ¿cierto? Eh, Hablando también de operaciones geográficas, es importante que tengamos en cuenta que en materia de cumplimiento se manejan diferentes tipos de lista. Tenemos la lista gris y la lista negra. En la lista gris están los países que no tienen a nivel interno en su estructura normativa, no tienen ningún compromiso asociado con la lucha contra este tipo de delitos, entonces por eso están clasificados en esta lista. En este momento creo que son 2 países los que están incluidos en esa lista. Y tenemos una lista gris, que es una lista de jurisdicciones o países que están en proceso de incorporar en sus marcos normativos de pronto todo lo que es reglamentación, todo lo que es la adopción de esas recomendaciones que hacen los organismos internacionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reglamentación interna, porque detrás de todos estos procesos de regulación, tanto de la superintendencia de puertos y transporte como las otras superintendencias, la superfinanciera o la superintendencia de sociedades, hay unas reglamentaciones o unas normativas específicas que nos dan como las pautas para poder hacerlo. Y acá también hay un tema muy importante y es el rol que juegan las normas ISO.
en materia de cumplimiento, y es que si nos damos cuenta o revisamos un poquito más a profundidad, el esquema de una norma ISO es muy similar al esquema que ha querido traer la superintendencia en este tipo de normas. Digamos que a nivel de elementos son exactamente los mismos que tendría que tener un programa de cumplimiento asociado con una norma ISO. También está el tema de la debida diligencia, está el tema de conocimiento de contrapartes. Entonces, esta estructuración, y si de pronto más adelante, después de llevar a cabo esta implementación, nosotros como compañía quisiéramos llevar a cabo un proceso de certificación bajo un estándar ISO, nos ayudaría bastante porque los sistemas son muy similares. Entonces, como les mencionaba, pues esto de establecer y analizar nos va a permitir conocer muy bien a mi compañía, conocer mi contraparte, conocer mi negocio, conocer en los sectores en los que yo opero, y me va a permitir identificar riesgos, evaluarlos y de esa misma manera llevar a cabo los controles. Respecto al análisis del riesgo, cuando yo tengo o que estructurar una matriz de riesgo, la puedo estructurar primero pues de acuerdo a los lineamientos que me especifique la norma, pero también puedo estructurarla en diferentes mediciones. Hay matrices de riesgos que tienen 4 componentes. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos una matriz de riesgos de 3 componentes, donde tenemos una probabilidad medida en alto, medio o bajo. Y esto lo vamos a ver reflejado pues acá en nuestro análisis o en nuestro mapa de calor, donde nos va a determinar el tipo de riesgo que yo tengo. Y es que cuando yo construyo una matriz de riesgo, primero con el análisis inicial del riesgo, y bien sea con el resultado del control que yo esté verificando o con el criterio de quien me está implementando la matriz de riesgos, voy a determinar un nivel preliminar del riesgo, ¿cierto? Voy a entrar a analizar y voy a decir, listo, la probabilidad de que esto ocurra es alta, sin todavía intervenir ningún tipo de control. Entonces, si yo tengo un riesgo alto, voy a generar un control que me permita de pronto mitigar un poco el riesgo, ¿cierto? Y eso me va a dar un resultado, ¿cierto? Ese resultado es la mezcla entre ese riesgo que yo tenía y ese control que implementé, y como resultado voy a tener pues la disminución del impacto que me pueda generar este tipo de riesgos. Y les tenemos un ejemplo bastante dinámico que se utiliza mucho en el sector de cumplimiento para entender un poco cómo se lleva a cabo la elaboración de una matriz de riesgo. Digamos que esto es un ejemplo y sería lo que tendríamos que hacer con cada uno de los riesgos que nosotros identifiquemos. Entonces, tenemos un ejemplo acá bien particular donde la persona ingresa a la jaula para alimentar a un león, ¿cierto? Hasta ahí, pues el riesgo es supremamente altísimo porque pues es un león, voy a alimentarlo, y tenemos entonces una probabilidad del 5 y una consecuencia de 5, ¿cierto? Esta probabilidad, por consecuencia, me va a arrojar una calificación de 25. Eso quiere decir que el riesgo de que se materialice eh, cualquier tipo de situación, en este caso, va a ser un riesgo extremo. Lo vamos a marcar como rojo. Y tenemos el siguiente nivel, que es la persona se coloca un equipo de protección personal antes de ingresar a la jaula para alimentar el león. Entonces aquí tenemos una probabilidad de 5, una consecuencia de 4, porque el hecho de utilizar los elementos de protección personal de pronto mitiga un poquito el riesgo, y vamos a tener que probabilidad por consecuencia me va a dar 20, y el riesgo que me va a generar es un riesgo moderado. El siguiente ejemplo que tenemos es que la persona alimenta al león a través de un diseño especializado de compuerta. Entonces acá vemos que la probabilidad baja un poquito porque pues ya no voy a tener ese contacto directo con el león, pero en todo caso sigue existiendo un riesgo. Entonces tenemos una probabilidad de 3 y una consecuencia de 3. Entonces probabilidad por consecuencia me da 9. Eso quiere decir que el riesgo sería bajo.
Y finalmente tenemos que la persona alimenta al león a través de un diseño especializado de jaula. Eso, como lo pueden observar, pues no hay ningún contacto entre la persona que está alimentando y el león, sencillamente se libera la compuerta, el león se alimenta y se retira nuevamente a su jaula. La persona que está interviniendo en el proceso no tuvo ningún contacto con el león. Eso quiere decir que la probabilidad va a disminuir, entonces la vamos a calificar con 1 y la consecuencia la vamos a calificar también con 1. Entonces, probabilidad por consecuencia 1, por lo tanto, el riesgo sería mínimo. Entonces, este es el ejercicio que se tendría que hacer en el momento en que yo implemente mi programa de cumplimiento y en el momento en que yo vaya a hacer el análisis de mis riesgos. Y acá tenemos pues que hay una segmentación, una clasificación en 4 niveles, pero también lo podríamos hacer en 3 niveles sin ningún problema. Y aquí hay un tema súper importante a tener en cuenta, no solamente para la implementación, sino es muy importante que se lo exterioricemos a todas nuestras contrapartes, porque de alguna pequeña falla en el proceso que de pronto nosotros adelantemos nos va a implicar que de pronto la compañía esté más expuesta a la ocurrencia de este tipo de riesgos que tenemos acá. La superintendencia ha definido 4 riesgos relevantes. Tenemos el primero, que es el riesgo operativo. Esta es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos de tecnología, la infraestructura o por ocurrencia de acontecimientos externos. Entonces, acá el primer ejemplo que tenemos es que la compañía implementó un proceso o un programa de cumplimiento, pero en la cadena de funciones alguien no cumplió con la función que tenía, en el caso pues de vinculación de una contraparte y no se detectó que alguna contraparte estaba reportada en alguna lista restrictiva. Entonces aquí vemos como la falla en un pequeño proceso dentro de la cadena de implementación del programa pues nos va a afectar porque voy a tener una relación, voy a tener una relación o un nexo con una contraparte que puede que me genere a mí algún impacto bien relevante, como lo va a ser el desencadenamiento de los otros 3 riesgos, que es el riesgo legal, de contagio o reputacional. Entonces es súper importante que en los procesos de capacitación que yo voy a tener principalmente con mis trabajadores, les exteriorice y les cuente respecto a estos riesgos para que ellos se concienticen de que estos procesos son muy relevantes y que la falla en algún tipo de procesos pues puede desencadenar consecuencias muy graves para la compañía. El segundo es el riesgo legal. Esta es la posibilidad de pérdida al ser sancionado o obligado a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Entonces acá como ejemplo tenemos que la superintendencia sanciona a la compañía por no implementar medidas tendientes a mitigar la materialización de los riesgos. Entonces esto es toda la consecuencia desde el punto de vista legal que yo voy a tener, bien sea por no implementar, por no controlar o por de pronto omitir alguna de las etapas que yo tenga que cumplir como obligado a llevar a cabo y esto también pues me va a generar no solamente un riesgo desde el punto de vista legal de pronto de cerrar las operaciones, sino que a nivel financiero pues también me va a impactar. Y tenemos 2 riesgos acá bastante relevantes, que es el riesgo de contagio, que está súper relacionado con el riesgo reputacional, porque pues eh, una va a ser la ocurrencia de un riesgo, va a traer como consecuencia que se materialice el riesgo reputacional y el primero entonces es la probabilidad o la posibilidad de pérdida por una acción o experiencia de una contraparte. Entonces acá tenemos el ejemplo de que se contrató a personal sin verificación de antecedentes y posteriormente detectamos que pertenecía a bandas delincuenciales. Entonces, esto a nivel reputacional es súper importante. Es lo que le pasó a las empresas que de pronto tuvieron algún relacionamiento con Odebrecht. Suscribieron algún tipo de contrato, tuvieron relaciones con esta compañía y al final em,
el haber estado relacionadas con este tipo de empresas o con esta empresa específicamente, pues generó un impacto negativo en cómo los percibían en el mercado. Y vamos a tener acá la materialización del siguiente riesgo, que es el riesgo reputacional, que es básicamente el desprestigio, la mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto a la organización y sus prácticas de negocios que causan pérdidas de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Pues en esta no hay mayor ejemplo que dar. Básicamente es importante que tengamos en cuenta que de pronto omitir los procedimientos pueden llegar a impactar a la compañía, no solamente a nivel financiero, sino que este tipo de pérdidas pueden generar inclusive el cierre de una compañía. Entonces, súper importante que en ese proceso de capacitación se lo dejemos muy claro a las personas que van a participar en los procesos que se desarrollen como parte de nuestro sistema y les hagamos entender que la implementación de este tipo de sistemas no es un tema que esté o en cabeza netamente de la junta directiva o de la asamblea cuando no exista o del representante legal o del oficial de cumplimiento, sino que es una tarea de todos, es un compromiso de todos. Frente a los elementos, pues como ya lo hemos mencionado, tenemos la política que va a establecer los parámetros para el diseño del sistema. Vamos a tener un manual de procedimientos que va a desarrollar todo lo que tenga que ver pues ya con temas de estructura propiamente, de procedimientos, de controles. Y finalmente tenemos el código de conducta. Este código de conducta es algo que en otros sectores veíamos como materia relevante para los temas de corrupción y soborno transnacional porque están más asociados con la moral de quienes llevan a cabo em, pues todos los procesos a nivel de compañía y todo lo que tiene que ver con el comportamiento a nivel de trabajadores, pero en este caso vemos que la superintendencia lo ha integrado como parte fundamental dentro de la implementación de este programa relacionado con lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, este código de ética viene a ser súper importante porque este código de ética es un conjunto de normas internas de mi compañía que va a abarcar normas legales y morales, ¿cierto? Que van a regir las conductas de mi organización, de mi compañía. Este código de conducta es muy importante que tenga varios temas relevantes como el modo en que se van a desarrollar o en que voy a desarrollar la toma de decisiones, los lineamientos para los comportamientos o para el comportamiento de mis trabajadores y los valores de mi organización, todo lo que tiene que ver con regulación de relaciones con terceros, inclusive hay algunos códigos de ética que incluyen temas de inhabilidades e incompatibilidades, entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta porque este código de ética es fundamental, es decir, voy a tener una política, manual de procedimientos y adicionalmente un código de ética que establezca esos parámetros bajo los cuales va a funcionar mi programa. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, respecto a la estructura organizacional, la resolución también nos habla de que debe haber unas funciones y unas obligaciones definidas al interior de la compañía. Hay unos principales responsables del sistema, que pues en primer lugar tenemos a la junta directiva, que es el máximo órgano en esta materia de SARLAF. En las compañías que no tengan junta directiva será la Asamblea General de Accionistas y básicamente la Junta es la encargada de realizar todas las aprobaciones, aprobar la política de administración de riesgos, aprobar el manual de procedimientos, aprobar el código de conducta, de ética y de conducta, y aprobar pues en general el sistema, también el nombramiento del oficial de cumplimiento, de las actualizaciones o revalidaciones que se realizan del SARLAF, va a ser el encargado de revisar y aprobar todo en esta materia. También tenemos al representante legal, que también es una figura importante porque es el que va a presentarle todo a la Junta para su aprobación.
es el que debe también darle todo el apoyo al oficial de cumplimiento para que pueda pues realizar sus funciones y asignar de manera eficiente todos los recursos técnicos y humanos para que se puedan desarrollar y llevar a cabo el programa. Tenemos también al oficial de cumplimiento, que es una figura muy relevante, como les mencionábamos. Todas las empresas obligadas a implementar este sistema deben contar con un oficial de cumplimiento. Va a ser el encargado de velar por el cumplimiento efectivo y eficiente del sistema. También de diseñar y actualizar cada 2 años estas políticas y este manual de procedimientos, en general todo el SARLAF. También debe desarrollar por lo menos una auditoría al año para presentarle un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones y de los procedimientos a la junta directiva. También debe desarrollar todos los programas internos de capacitación que se deben realizar por lo menos una vez al año. También capacitar a nuestras contrapartes, a todos nuestros empleados en el cumplimiento de este sistema. También se encarga de evaluar los informes de la auditoría interna y externa para ver desde un punto de vista independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones, certificar también ante la Superintendencia de Transporte el cumplimiento del SARLAF y realizar todos los reportes, que ya los veremos más adelante, reportes de operaciones sospechosas, de ausencia de operaciones sospechosas y demás reportes objetivos que exige la norma. Entonces, este oficial de cumplimiento es una figura con la que deben contar todas las empresas y va a ser como la cabeza o la persona que esté encargada del sistema. Y por último tenemos el revisor fiscal, pues que debe realizar sus funciones normales establecidas en el Código de Comercio, verificando este procedimiento o este SARLAF que cumpla con todo lo establecido en la norma. Y si bien estos son los principales responsables del sistema, pues como lo mencionábamos, toda la compañía es responsable y toda la compañía debe conocer los procedimientos implementados para cualquier empleado puede advertir una señal de alerta, una operación inusual que se presente en esta materia y todo deberá ser comunicado al oficial de cumplimiento para poder gestionar los riesgos de una manera efectiva. Sí, ahí hay un tema importante y es que tenemos que exigirle al revisor fiscal que nos muestre el soporte que quien funge como revisor fiscal tiene su usuario en el CIREL, porque pues también es una responsabilidad de ellos que lleven a cabo el reporte ante una eventual operación sospechosa. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y otro punto relevante es que no todas las compañías tienen un sistema de control interno o un equipo de auditoría interno. Entonces, en el caso en que la compañía lo tenga, ya la resolución estableció como una buena práctica, pero realmente es como un paso que debería hacerse y debería incluirse dentro de su programa de auditoría, la verificación de cumplimiento y efectividad del programa. Entonces, dentro de las labores que tendría que hacer el equipo de control interno, estaría la de verificar el programa. Digamos que si ustedes no tienen el equipo, pues no es necesario, por eso lo deja la resolución como una buena práctica, pero tendrían que, en caso de que lo tengan, levantar un informe y ese informe tiene que presentarse a la junta directiva también para que evalúe si es necesario de pronto generar cambios a nivel del programa y pues el oficial de cumplimiento también tendrá dentro de sus funciones que analizar la conveniencia de implementar los cambios que se tengan que realizar en el sistema. Así es, y como les mencionábamos respecto al oficial de cumplimiento, este oficial debe cumplir con ciertos requisitos establecidos también en la resolución para garantizar que el SARLAF funcione bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, que haya independencia en la toma de decisiones. Entonces, los requisitos con los que debe cumplir es principalmente estar domiciliado en Colombia para poder atender pues, de manera efectiva todos los riesgos que se presenten. También debe ser técnico, tecnólogo profesional y debe acreditar la formación en materia de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de un diplomado de por lo menos 90 horas.
y acreditar experiencia también de 6 meses en el desempeño de cargos relacionados con gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aparte de este diplomado de 90 horas, también el oficial de cumplimiento debe acreditar la constancia de realización del curso e-learning que es proporcionado por la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Es un curso gratuito que se puede encontrar en la página de la UIAF y es un requisito también pues, desarrollar este curso para poder fungir como oficial de cumplimiento del SARLAF. Otro de los requisitos, y es muy importante, es no pertenecer a la administración, a los órganos sociales, a la revisoría fiscal, a la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces dentro de la compañía, porque, pues como les mencionamos, no puede haber como un conflicto de intereses entre las labores que desarrolla el oficial de cumplimiento con las labores que desarrolla de pronto otro de los cargos en la compañía. Esto pues el oficial de cumplimiento puede ser tanto un empleado como un asesor externo, pero si va a ser un empleado, sí hay que garantizar que tenga total independencia, que no vaya a tener un conflicto de intereses en las funciones, que no vaya a ser juez y parte en este tema de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Em, Se deben verificar pues todas estas inhabilidades, incompatibilidades a la hora de nombrar al oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento pues ya como lo mencionamos debe ser nombrado por la junta directiva mediante un acta de la reunión que se lleve a cabo. Y el oficial de cumplimiento puede fungir como tal hasta en 5 empresas, puede ser oficial de cumplimiento, salvo las empresas de transporte de pasajeros, de transporte especial, transporte mixto y las cooperativas, que en estas empresas podrá ser oficial de cumplimiento hasta en 10 compañías. Entonces, estos son como los principales requisitos que debe cumplir el oficial. Esto es uno de los puntos que más verifican las entidades porque hay sanciones ya relevantes, digamos que en otros sistemas como en el sector real, Sagrilaf, porque pues acá apenas se está comenzando a implementar, pero hemos evidenciado que hay sanciones por no tener oficial de cumplimiento o porque el oficial de cumplimiento no cumpla con el perfil que establece la norma. Frente a la divulgación y capacitación, aquí hay un tema bien importante y es que la superintendencia lo ha dejado abierto. Digamos que la divulgación es algo normal que dentro de todos los programas de cumplimiento se debe llevar a cabo, pero el tema de la capacitación es algo bien importante porque la normatividad lo ha dejado abierto, entonces quiere decir que la capacitación no solamente debe llevarse a cabo para mis trabajadores, sino que también tiene que llevarse a cabo para mis partes interesadas. Entonces, como les mencionaba, tanto el tema de debida diligencia como el tema de capacitación va a ser un tema bien importante y bien relevante. Va a ser un reto también para las compañías entrar a revisar de qué manera van a empezar a divulgar y a capacitar a las contrapartes. La periodicidad que establece la normativa es que esto tiene que llevarse a cabo una vez al año. Entonces es súper importante que dentro de la planeación que se tenga del programa empecemos a revisar de qué manera voy a llevar a cabo el plan de capacitación y divulgación de la normativa, porque es algo que igual también se tiene en cuenta y se tiene que medir y dentro de las visitas que realiza la superintendencia de una compañía, este es uno de los puntos importantes porque cuando yo le comparto o le divulgo este tipo de programas o políticas a mis contrapartes, le estoy transmitiendo mi compromiso contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y además lo estoy invitando a también adquirir un compromiso como parte interesada en la lucha de este tipo de delitos. Entonces, eso es algo que tendrán que definir muy bien con su equipo de trabajo cuando lleven a cabo pues toda la implementación y tengan que empezar a hablar ya propiamente de cómo se va a divulgar y de qué manera van a recibir la capacitación. Listo, no sé si antes de continuar, ya te íbamos respondiendo algunas preguntitas que hay en el chat. Sí. Nos preguntan
que si para las sociedades portuarias y depósitos públicos habilitados ante la DIAN, que ya tenían la obligación de implementación de un CIPLA, reglamentado en la circular 17 de 2022, de 2002 de la DIAN, y que también son sujetos obligados ante su supertransporte, prevalece la resolución de supertransporte o se debe cumplir por separado cada normativa, es decir, tener dos procedimientos alternos y realizar los reportes de la UIAF por separado. Y hay otra pregunta que es muy similar, pero no respecto al CIPLA y el SARLAF, sino ya con el SAGRILAF y el SARLAF, si se tienen que tener las dos políticas implementadas. Entonces, pues respecto al CIPLA, digamos que el manejo es diferente con CIPLA y con SAGRILAF, porque el CIPLA, que es el regulado por la DIAN, pues sí se debe cumplir de forma paralela con el SARLAF, porque hay unas resoluciones también, sobre todo en cuanto al tema de reportes a la UIAF, reporte de ciertas operaciones y operaciones en efectivo que son específicamente dirigidas a estas sociedades como son los depósitos públicos o las sociedades portuarias. Entonces el tema del CIPLA, digamos que sí no es excluyente, sí se debe cumplir también de manera paralela con el SARLAF y realizar los reportes que la UIAF indica. Em, y respecto al SAGRILAF, este sí es un tema que es excluyente, porque el SAGRILAF, la circular de la Superintendencia de Sociedades, el capítulo 10 que habla del SAGRILAF, sí lo excluye expresamente y dice que solo serán obligados a implementar el SAGRILAF quienes no estén bajo la vigilancia o la inspección de otra superintendencia. Entonces, si se tiene una habilitación de transporte, si se está supervisado por la Superintendencia de Transporte, pues esto excluirá ya la normatividad del sector real, que es el SAGRILAF. Y ahí, Tati, si tienes algo para complementar también. Sí, aquí es súper importante que tengamos en cuenta quién me está supervisando y quién me está vigilando. Si es la Superintendencia de Puertos y Transporte, el sistema que me aplicaría a mí es el SARLAF. Si es la Superintendencia de Sociedades, el sistema que me aplicaría a mí sería SAGRILAF y pues ahí tendré que analizar también si cumplo con los criterios para implementar el programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, ese tema de saber específicamente a qué sector hago parte es súper importante, porque hace unos días, de hecho, nos generaban una consulta respecto a los generadores de carga y es que ellos no están bajo supervisión de la Superintendencia de Puertos y Transporte y puede que por su actividad hagan parte de otro tipo de gremio, no necesariamente el transporte. Entonces es bien importante que yo me siente, revise mi compañía, revise bajo qué tipo de esquema tengo que estar para poder determinar finalmente qué me aplica. Porque en principio, cuando tú implementaste el SAGRILAF y el PTE, este era un criterio muy importante que tenías que tener en cuenta y es, yo estoy supervisada por la Superintendencia de Sociedades y ahí ya cuando tu respuesta es sí, pues ya tienes que empezar a desarrollar pues las políticas que la Superintendencia ha reglamentado para ti. En este caso, en sector transporte solamente teníamos reglamentado el tema de las empresas de carga. Entonces, es bien importante que hagamos previamente a cualquier implementación, pues la verificación. Sí, hay otra pregunta. Bueno, complementan diciendo que la empresa que me refiero la vigilan ambas superintendencias. Debo tener las dos políticas. Yo creo que ahí ya sí tocaría entrar a revisar con detalle cuál es la empresa, cuál es el sector, a qué actividad se dedica principalmente para poder establecer cuál sería el ámbito de aplicación. Porque como lo mencionamos, el SAGRILAF sí dice que si está vigilado o si tiene que aplicar un sistema de otra superintendencia, pues no estaría obligado a implementar el SAGRILAF, pero pues lo podríamos mirar en detalle cuál es la empresa y pues en una reunión posterior al webinar pues podríamos coordinar y revisar todos los asuntos pertinentes. Y hay otra pregunta relacionada con si el contador o la persona que realiza la gestión del riesgo puede ser oficial de cumplimiento.
Y también que si el auditor interno puede ser el oficial de cumplimiento, pues aquí la respuesta es no. Todo el que realice actividades relacionadas con la gestión del riesgo y con el cumplimiento de los procedimientos no puede ser oficial de cumplimiento porque ahí, como les mencionaba, sería juez y parte. Estaría encargado de revisar o de implementar esos procedimientos y a la vez de verificar que esos procedimientos sí se hayan realizado de manera correcta y que sí se hayan implementado en la compañía. Entonces ahí sería juez y parte todo el que realice funciones de auditoría, auditor interno, revisor fiscal, el que realice actividades relacionadas con la gestión del riesgo, que pertenezca a la administración o a los órganos sociales, no podría ser oficial de cumplimiento. Y ya así, continuando con la presentación, seguimos con el tema del conocimiento del cliente, que es uno de los elementos que mencionábamos que debe contener el SARLAF, y la normativa nos dice que debemos tener un formulario de vinculación de contrapartes que solicite cierto tipo de información como mínimo. Entonces nos dice que el formulario que tengamos para vincular personas jurídicas debemos conocer la razón social, el número de identificación tributaria, el certificado de existencia y representación legal, la actividad económica, tener también una declaración de origen de los bienes, el domicilio, dirección y teléfono de esa contraparte, la composición accionaria, socios mayoritarios o beneficiarios finales y la información sobre cuentas que poseen entidades financieras o actividades que realicen moneda extranjera. Y para las personas naturales, pues el nombre, número y tipo de identificación, lugar y fecha de nacimiento, actividad económica y también las declaraciones sobre origen de los bienes, declaraciones sobre las cuentas que poseen entidades financieras y las actividades que realice en moneda extranjera. Acá, pues también es muy importante otro tema relevante en compliance, que es que estamos solicitando información o datos personales de las personas naturales. Entonces aquí debemos garantizar que estemos cumpliendo con el régimen de protección de datos personales en Colombia, pues al estar recolectando esta información, que tengamos unas políticas al interior de la empresa, que solicitemos la autorización del titular para recolectar esta información, haciendo énfasis en que las sanciones también para el régimen de protección de datos personales pueden ser bastante onerosas y no solo se resumen en multas, sino que también pueden haber cierres temporales o definitivos de los establecimientos de comercio y de las actividades asociadas al manejo de los datos personales para que también eh, revisen y estén muy pendientes de este régimen de protección de datos. Listo, frente a la debida diligencia, pues esta debida diligencia es un proceso de verificación, va muy de la mano con el proceso de conocimiento del cliente, porque ese proceso de conocimiento del cliente es el que me va a brindar o me va a suministrar a mí todos los recursos para poder llevar a cabo esta debida diligencia. Y aquí hay un tema bien importante y es que aparte de poder identificar de manera directa la contraparte con la que yo voy a tener algún tipo de relacionamiento, también me exige hacer todo lo posible por conocer ese beneficiario final. Entonces, aquí hay varios temas relevantes y son temas que de pronto en el proceso de debida diligencia omitimos o es un pequeño error que cometemos, es que cuando vamos a hacer la verificación de una compañía, por ejemplo, en ese proceso de verificación omitimos hacer la consulta del 100% de la información. ¿Por qué? Por lo general revisamos únicamente al representante legal principal, pero dejamos de un lado los demás representantes legales, o no consultamos junta directiva, o no consultamos la composición accionaria para definir quiénes son los accionistas. ¿Sí? Entonces, es bien importante que dentro del proceso que yo estoy adelantando haga una debida diligencia bien completa, porque eso me va a permitir identificar entonces em, si la compañía con la que yo estoy trabajando, pues independientemente de la compañía, tiene unos asociados o tiene unos accionistas,
que también pues se encuentran sin ningún tipo de antecedentes, bien sea a nivel de los resultados de consulta en listas, que ya les vamos a mostrar más adelante, o también a nivel reputacional, que es un tema bastante relevante. Entonces acá esto me va a permitir obtener un conocimiento mayor de mi contraparte y saber con quién estoy yo llevando a cabo algún tipo de vinculación o negociación. Y hay un tema muy importante que es en el flujo del proceso, y es que esa consulta la tengo que realizar yo de manera independiente. Puedes avanzar a la siguiente, por favor. Esa consulta de manera independiente quiere decir que yo no puedo trasladarle la obligación de allegar la documentación o la consulta a mi contraparte. Esto pasaba mucho en los temas laborales, y era que antes, cuando uno iba a una entrevista de trabajo, le decían, bueno, tráigame sus antecedentes de policía, contraloría, procuraduría, su pasado judicial, y la gente llegaba con el paquete completo, y ese era como el soporte de la verificación. Acá hay algo muy importante, y es que esa consulta tiene que hacerse de manera independiente y no podemos trasladársela a un tercero. Entonces, yo tengo que propender porque en mi compañía, en la operación que yo estoy llevando en el día a día, tenga una persona encargada de llevar a cabo ese proceso de debida diligencia para poder determinar que en efecto no hay información alterada ni ningún tipo de tema. Entonces, el flujo para llevar a cabo esta debida diligencia sería básicamente, como primera medida, el formulario de vinculación o de conocimiento de contraparte, que era el que ya mencionaba Sebastián hace un momento, donde yo voy a tener toda la información detallada de la contraparte. Adicionalmente, pues a ese formulario habrá documentación que yo tenga que pedir, como referencias comerciales, estados financieros, declaración de renta, de pronto una certificación de beneficiario final. Entonces, esto no es que la norma lo exija, pero como buena práctica yo debería exigir este tipo de documentos, porque estos documentos permiten que yo pueda hacer una debida diligencia más completa y no solamente tener en cuenta el tema de pronto de riesgo asociado al lavado de activos, sino también me van a permitir inclusive hacer una validación desde el punto de vista financiero de la compañía. Voy a saber si maneja operaciones internacionales, voy a saber de pronto en qué entidades financieras tiene cuentas bancarias, y acá hay un tema importante, y es que abrir una cuenta en una entidad financiera también es un poco complejo acá en Colombia. Digamos que a nivel de debida diligencia, las verificaciones que hacen los bancos, y son verificaciones que el sistema financiero les obliga a llegar hasta el beneficiario final, entonces es también importante que lo tengamos en cuenta. Fi- Como segundo punto tenemos pues la fase de consulta. Como les decía, súper relevante que hagamos una verificación bien completa de esas contrapartes, porque eso me va a permitir llevar a cabo mi debida diligencia de manera completa y tranquila. Yo voy a tener la tranquilidad de que verifiqué toda la información que tengo y voy a guardar los documentos. Y acá hay un tema importante que les mencionaba hace un momento, y es el tema de la integración con otros programas. Entonces, como yo estoy manejando información, estoy recibiendo información de terceros, es súper importante el tema de regulación en materia de protección de datos. Ese es un tema súper importante. Y también el tema de custodia de archivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo referencias comerciales, estados financieros, declaración de renta y este tipo de información, además toda la que está diligenciada en el formulario de conocimiento del cliente, es información reservada, es información que si yo fuera un particular no tendría acceso a ella. Entonces es muy importante que regulemos todo lo que tiene que ver con confidencialidad, no solamente en mi relación, sino de la persona que está manejando esta información, y que le extendamos también la importancia de manejar estos temas de manera confidencial, porque a veces uno, cuando está trabajando, de pronto se le sale, ay, no, imagínate lo que encontré en la verificación de estas listas, y no, ese tipo de cosas no es válido en este proceso,
porque tenemos que almacenar y custodiar esos archivos de una manera profesional y tenemos que tener definidos esos procesos en los que yo voy a transmitir esa información en caso de que yo identifique algún tipo de situación y entregarle todo el suministro a la persona responsable y en todo caso manejar los temas con suma confidencialidad, porque aquí hay que tener en cuenta que de pronto algo que yo pueda identificar que necesite un poco más de análisis puede que afecte a una contraparte a nivel reputacional y no es la idea. ¿Listo? ¿Podemos seguir? La norma también establece un proceso de debida diligencia intensificada, que lo que implica es un conocimiento avanzado de la contraparte, del origen de los activos, del negocio que se va a realizar, pues llevar a cabo actividades adicionales a las llevadas a cabo en la debida diligencia. Esto aplica cuando, por ejemplo, el oficial de cumplimiento considere que hay una contraparte que representa un mayor riesgo, con las PEP también, las personas expuestas políticamente, contrapartes que estén ubicadas en países no cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo del AF y contrapartes que desarrollan actividades con activos virtuales. Entonces, siempre que se presente como una operación inusual o una señal de alerta con estas contrapartes, pues se debe ir más allá, solicitar más información dependiendo de la operación inusual que se haya advertido, realizar una debida diligencia avanzada y obtener la aprobación del órgano competente también para la vinculación. Tenemos unas preguntas en el chat. La primera es: ¿el formulario es una obligación o una buena práctica? El formulario es obligación porque el formulario es el formulario de conocimiento del cliente. La resolución tiene regulado este tema, entonces te dice qué información mínima tienes que pedir, pero pues cuando tú vayas a adelantar la debida diligencia, pues es importante que lo revises y lo analices para definir qué información vas a necesitar, porque esto es todo lo que te va a servir como base para poder desarrollar la debida diligencia, es decir, toda la consulta. Y pues para el tema del beneficiario final, pues no todo el mundo te lo entrega, el registro de beneficiarios finales, pero aquí hay un tema que les puede servir de pronto para poder determinarlo, y es que cuando a nivel corporativo yo como compañía tengo un controlante, tengo la obligación de reportarlo. Y ese reporte aparece en el certificado de existencia de representación legal. Entonces ahí voy a poder por lo menos tener un acercamiento a la información y voy a poder revisar el controlante directo o indirecto, y eso pues ya es un suministro de información bien importante a la hora de determinarlo. Y el tema de la identificación de beneficiarios finales, que se aplica también para las sociedades extranjeras. Sí, nosotros tenemos la obligación de propender por conocerlo, pero aquí hay un tema bien importante y es un tema del que hemos estado discutiendo últimamente porque en Estados Unidos, por ejemplo, se han suspendido dos temas relevantes que son todo lo que tiene que ver con la determinación del beneficiario final. Entonces, por no estar como muy alineado a las políticas del gobierno actual, el tema de reporte de beneficiario final en Estados Unidos está suspendido, mientras pues hacen una revisión un poco em, más extensa de la norma. Entonces, pues muy seguramente si yo tengo una contraparte en Estados Unidos me va a decir: oye, pero si yo no tengo que reportarlo acá internamente en mi país, ¿por qué voy a tener que reportártelo a ti? Y acá hay algo súper importante que Sebastián siempre menciona, y es que esto es una obligación de medios y no de resultado. Entonces, lo más importante es que yo demuestre que llevé a cabo todos mis procedimientos, que traté de conseguir toda la información o la información más completa, pero finalmente no me lo entregaron. Em, no sé si acá, Sebas, tú quieres complementar algo respecto a esta respuesta. Bueno, primero quería complementar como un poquito en el tema del RUP de la DIAN. Digamos que esto no está dentro de las mejores prácticas, es un documento que no es público, es privado, solo para conocimiento de la DIAN, que tiene información sensible, información muy confidencial de las compañías. Entonces, pues primero, lo más seguro es que no te lo vayan a entregar. Y segundo, si te lo entregan, pues volvemos al tema de los datos personales y de la confidencialidad de la información. Hay que tener
digamos, protegernos en ese sentido, dejar cláusulas de confidencialidad de la información, disclaimers, tener la autorización para tratar esos datos personales que van a estar incluidos en ese registro único de beneficiarios finales, porque si no es un documento que suela circular, sino que es más para tratamientos y para cumplimiento de obligaciones ante la DIAN. Entonces, digamos que no están, como lo mencionaba, en las mejores prácticas solicitar esta información. Hay otras formas de tratar de solicitarla, que es, como lo mencionaba Tati, a través del controlante que aparece efectivamente, como lo mencionan ahí en la parte inferior del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, solicitar también esta información en el mismo formulario, un apartado que tenga para diligenciar estos beneficiarios finales. Y si no te los entregan, pues sí, esto es una obligación de medio y no de resultado, siempre dejar esa trazabilidad de que por lo menos yo hice los mayores esfuerzos para conseguir esta información, de que está incluido en el formulario, de que si no me lo diligenciaron, pues intenté que me lo diligenciaran, mandé un correo, una carta solicitando esta información, dejar como esa diligencia por parte de la empresa, porque va a ser muy diferente si el día de mañana llega un funcionario a verificar y me dice usted no tiene los beneficiarios finales, no, pues no los tengo, yo no los pedí, nunca solicité esta información, si le digo al funcionario no los tengo, pero mire, yo lo tengo aquí en el formulario, se lo solicité, él no me lo diligenció y yo le envié este correo diciendo que era información que necesitábamos para realizar las validaciones y tampoco me lo quiso entregar. Eso es, digamos, ahí ya esa operación inusual estaría justificada y pues si no tengo la información, pues yo al final del día no soy quien para obligarlo a que me entregue esa información, más cuando es información también que está protegida por, por temas comerciales o de reserva, es información confidencial también. Entonces ahí digamos como un choque entre las normas y yo debo hacer, como lo mencionaba, todos los esfuerzos para conseguirla. Y si no logro conseguirla, por lo menos dejar la trazabilidad y los soportes de que fui diligente solicitando esta información. Y nos preguntan también que en caso de que no tenga controlante o siempre debe aparecer. No, pues hay unos criterios para establecer el control en las sociedades, pero pues sí, el criterio más común que es que tenga más del 50% de la participación, en estos casos estarían obligados las empresas a declarar esto ante el registro mercantil y debería aparecer en el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio. Y si no tiene un controlante como tal que no cumpla con estos requisitos, pues como les mencionábamos, nada, intentar por otros medios solicitar la información a través del formulario, solicitando la composición accionaria, pues como otros mecanismos, y si al final pues no se puede conseguir, simplemente dejar los soportes de la diligencia realizada. Listo, podemos seguir, por favor. En cuanto a señales de alerta u operaciones inusuales que se puedan presentar, pues aquí les tenemos algunos ejemplos. Es importante que las operaciones inusuales siempre estén debidamente justificadas, porque si no están justificadas, se convierten en operaciones sospechosas. Y esas operaciones sospechosas sí hay que reportarlas ya a la unidad de información y análisis financiero. Algunos ejemplos son contrapartes que no estén plenamente identificadas. Esto va con lo que hablamos de los beneficiarios finales. Si alguien no me quiere entregar sus beneficiarios finales, pues es una señal de alerta, pero si pues me justifica que es información confidencial, que no está obligado a entregarlo y yo tengo ese soporte, pues no sería una operación sospechosa, sino que simplemente ya tengo la justificación y el soporte y la trazabilidad de por qué no me la entregó. También, por ejemplo, contrapartes con antecedentes judiciales de lavado de activos y financiación del terrorismo, que sería también una operación inusual. Pero si, por ejemplo, está también justificada, yo voy y reviso el proceso, los antecedentes y me doy cuenta que dentro del proceso fue declarado inocente, que no tuvo ninguna responsabilidad, que se le vinculó al proceso por un error o cualquier otro tipo de justificación, pues también podría continuar con la vinculación sin que se convierta en una operación sospechosa. Contrapartes que solicitan que los pagos se realicen a un tercero. Yo por lo general debo realizar los pagos a la persona con la cual tengo la vinculación,
a la que ya conozco, a la que realiza procedimientos de debida diligencia, porque realizando los pagos a un tercero podría pues incurrir en este tipo de delitos porque no sé quién es ese tercero, yo sé es quién es mi contraparte. Pero si, por ejemplo, también puede haber una justificación y es que el tercero me diga es que mi contraparte me diga, por ejemplo, que por políticas de la compañía los pagos siempre se realizan a su casa matriz, por ejemplo. Entonces ahí también habría una justificación respecto a esta operación inusual. Pagos en efectivo en las negociaciones sin una justificación aparente, tratar de realizar siempre todo a través del sistema bancario, ya que pues en los pagos en efectivo se facilitan la comisión de este tipo de delitos, operaciones, negocios o contratos relevantes que no consten por escrito o empleados que omitan la verificación de la identidad de una contraparte. Estos son unos ejemplos de operaciones inusuales que, como les decimos, siempre deben tener una justificación, porque si no están razonablemente justificadas, se convierten en operaciones sospechosas que hay que reportar. Hay una Y pregunta en el chat, perdóname, Sebas, y es si se puede solicitar o entregar los documentos de políticas y procedimientos de SARLAF al tercero. La respuesta es sí, eso hace parte del proceso de divulgación que se tiene que llevar a cabo. Entonces, de hecho, no es si te lo solicitan, sino que tú tendrías que tener la iniciativa de compartirlos con ellos para que ellos sepan que tú al interior tienes un programa de cumplimiento y tienes un compromiso contra este tipo de delitos. Listo, Sebas. sí, ahí por eso digamos que se pueden diferenciar la política de la compañía con el manual de procedimientos, porque el manual de procedimientos puede tener temas más internos de la compañía, de los procesos o las áreas que no, pues, no sería como para conocimiento de terceros, pero las políticas, que es algo más general y que es sobre el cumplimiento del SARLAF y las obligaciones, pues sí se debería en cumplimiento de la obligación de divulgación compartir con estos terceros. Y ya continuando con el reporte de operaciones sospechosas, las operaciones sospechosas que se detecten en el desarrollo de la operación deben ser reportadas a la UIAF inmediatamente. Siempre que yo detecte una operación sospechosa, inmediatamente debo reportarlo a la UIAF a través de una plataforma que se llama el CIREL. Hay que tener en cuenta pues que esto no constituye una denuncia penal, sino que simplemente entregar información a la entidad para que realice las gestiones o las investigaciones que considere. Y en caso de que no se presenten operaciones sospechosas durante un mes, se debe presentar el informe de ausencia de operaciones sospechosas, de reporte de operaciones sospechosas, que se denomina el AROS. Entonces, este siempre se debe presentar de manera mensual. Si no ocurre operación sospechosa dentro del mes, se presenta dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de cada mes. Y hay otro tema que son los reportes objetivos, que pueden ser diferentes reportes. Esto todavía no está, digamos, aterrizado al 100% porque la UIAF debe expedir un anexo a la resolución de la supertransporte indicando cuáles van a ser específicamente estos reportes objetivos, cuál va a ser la periodicidad, pero pues ejemplos tenemos, por ejemplo, las transacciones en efectivo, las transacciones de carga que también estaban en el CIPLA, o pues diversos tipos de reportes, pero como les digo, esto todavía no está definido y debemos esperar este anexo de la UIAF para saber eh, de qué se tratan estos reportes y la periodicidad para presentarlos. Y ya para ir finalizando, unos aspectos generales en cuanto a PEPs, listas restrictivas y plazos para el cumplimiento del SARLAF. Bueno, aquí antes de continuar con esto, hay una pregunta que tenemos que ya la teníamos también arriba, la volvieron a hacer, creo que no le hemos contestado. Si una empresa está obligada a implementar SARLAF o SAGRILAF, pero esa empresa tiene participación en consorcios, los consorcios son administrados por la empresa obligada. Pregunta, ¿se debe aplicar la debida diligencia también para los procesos de cada consorcio? Por ejemplo, personal contratado y contrapartes del consorcio. Pues yo ahí diría que sí, que indirectamente estas contrapartes tendrían una vinculación indirecta con mi compañía, y como buena práctica y para mitigar todo tipo de riesgos, pues sería recomendable
si bien no hay una vinculación directa, sino indirecta, pues también puede repercutir en la empresa o pueden relacionarme a mí con esa contraparte por hacer parte del consorcio. Entonces, lo recomendable sería también realizar la debida diligencia. Ya se está acabando el tiempo, vamos a pasar muy rápido por estos últimos conceptos. Las personas expuestas políticamente que son objeto de una debida diligencia intensificada se encuentran descritas en el decreto 830 de 2021. Básicamente son los servidores públicos, y con estas personas hay que tener un tratamiento diferenciado y realizar una debida diligencia intensificada. Continuamos. Continuamos, porfa, con la otra diapositiva. Eso, las listas restrictivas, que son las listas, hay que siempre hacer esta consulta en estas listas, que son las listas vinculantes para Colombia, la elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas, la lista de la Unión Europea de personas catalogadas como terroristas y la lista de terroristas de los Estados Unidos de América, que es la lista OFAC o la conocida lista Clinton. Y también a nivel nacional, también es importante verificar en ciertas fuentes como antecedentes en Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría, Personería y en la rama judicial para verificar procesos relacionados con estos delitos. Listo, para contestar una de las preguntas respecto a los reportes, cuando ya tengas el sistema implementado y aprobado por el máximo órgano, y a partir del 6 de noviembre, en ese momento haces el cambio, porque digamos que acá específicamente hablando, tienes un plazo para la implementación del sistema hasta de 8 meses y estos 8 meses se cumplen el 6 de noviembre. Y el periodo de transición entre un sistema y el otro también es de 8 meses. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de que el sistema pueda empatar con los tiempos para que los reportes que venías haciendo de manera trimestral, ya a partir de aprobación y a partir del cumplimiento del plazo, los puedas empezar a hacer como lo establece la normatividad, que es de manera mensual. ¿Puedes seguir, por favor? Respecto al régimen sancionatorio, pues aquí hay un tema muy importante y es que los incumplimientos en materia de lavado de activos en sector transporte van a oscilar entre 1 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sabemos que la superintendencia tiene un régimen específico de sanciones, la variación dependiendo el tipo de categoría o el tipo de empresa. Pues existe, la normatividad lo contempla, pero a nivel general la variación de sanciones vendría a ser entre 1 y 2.000 salarios mínimos. Ya tendríamos que entrar a revisar específicamente a qué sector hago parte, a qué sector no, a qué tipo de compañía hago yo parte para poder determinar entre cuánto oscilaría específicamente la sanción. Pero estos serían los valores de referencia. ¿Puedes seguir? Finalmente, pues como conclusión tenemos que la no implementación de este programa no solamente nos va a generar sanciones a nivel económico, sino que también puede que nos afecte a nivel reputacional, puede afectar nuestro buen nombre, la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan llevar a cabo el cumplimiento normativo, implementar sus sistemas en caso de que llegaran a necesitar algún tipo de apoyo por parte de un experto. En Forbes Mazars contamos con un equipo de cumplimiento que está enfocado todos los días trabajando en estos temas. Somos un equipo que maneja diferentes asuntos, manejamos temas regulatorios y manejamos temas específicamente de cumplimiento como los temas de protección de datos que son tan relevantes aquí, pero nuestro equipo de trabajo tiene un principal foco en tema de riesgos. Entonces, si llegaran a necesitar algún tipo de apoyo, con mucho gusto nosotros podemos apoyarlos. Finalmente, pues darle las gracias a Soportuaria por habernos brindado este espacio para compartir con ustedes esta información que sabemos que va a ser de utilidad para todos ustedes. En la presentación que les va a compartir nuestro equipo de marketing van a poder encontrar nuestros contactos, nuestro número telefónico
y nuestro correo electrónico por si llegaran a necesitar cualquier asunto relacionado o con algún otro tema, con mucho gusto. Y muchas gracias, Tatiana y Sebastián. Muchas gracias a todos por participar en nuestro webinar. Así como les comentó Tatiana, les llegará a los correos con los cuales se registraron las memorias del evento, en el cual va a incluir la grabación de este webinar, la presentación que están viendo y el brochure también con los datos de las personas encargadas para que puedan contactarlos cualquier servicio o pregunta adicional que tengan. No siendo más, muchas gracias Tatiana y Sebastián y muchas gracias a todos. Muchas gracias Lucas también a ti por todo. Hasta luego, que estén muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias Muy a buena todos por el presentación. espacio. Gracias. Gracias.